Cada mañana es una guerra contra tu propia mente. La mayoría se despierta con pensamientos débiles, con excusas, con mentalidad de perdedor. Pero tú no serás como ellos. Hoy te voy a enseñar cómo tomar el control absoluto de tu mente, empezando por esos primeros minutos del día después de despertar. Suena la alarma. Otro día comienza. Pero lo que separa lo extraordinario de lo ordinario no es solo lo que hacen, sino lo que se dicen a sí mismos antes de hacer cualquier cosa. Verás, la mayoría de la gente nunca se da cuenta de que la conversación más importante que tendrán hoy es la que tienen consigo mismos antes de que sus pies toquen el suelo. Ese primer diálogo interno establece la trayectoria de todo lo que sigue. Quiero preguntarte algo que podría incomodarte. ¿Cuándo fue la última vez que elegiste deliberadamente tus primeros pensamientos del día? ¿Cuándo fue la última vez que seleccionaste conscientemente las palabras que darían forma a tus próximas 24 horas? La mayoría nunca lo hace. La mayoría deja que las circunstancias, los estados de ánimo o los problemas de ayer dicten su dirección mental y luego se preguntan por qué siguen llegando al mismo destino. La calidad de tu vida no está determinada por lo que te sucede, sino por lo que sucede en ti. Y lo que sucede en ti comienza con lo que te dices a ti mismo cuando el día es joven y las posibilidades son frescas. Aprendí esta lección de la manera difícil. Hubo un tiempo en que mis mañanas eran caóticas, reactivas, no proactivas. Mi mente corría inmediatamente a los problemas, los plazos, las preocupaciones. Incluso antes de cepillarme los dientes, ya había vivido en mi cabeza una docena de desastres potenciales. ¿Es de extrañar que me sintiera agotado desde el mediodía? El cambio llegó cuando me di cuenta de algo tan simple pero profundo. Estaba dejando que mi vida fuera impulsada por configuraciones predeterminadas, en lugar de elecciones deliberadas. Y la elección más poderosa que podía hacer era qué decirme a mí misma en esos primeros momentos críticos de conciencia. Hoy voy a compartir contigo las 5 afirmaciones que transforman mis mañanas, mis días y, en última instancia, mi vida. Estas no son solo afirmaciones positivas o frases vacías. Son compromisos contigo misma que alteran fundamentalmente cómo te muestras en el mundo. Pero primero quiero ser clara sobre algo. Esto no se trata de ignorar la realidad o pretender que los desafíos no existen. Es todo lo contrario. Se trata de prepararse mental y emocionalmente para enfrentar la realidad con todas tus capacidades comprometidas. Se trata de armarte con la perspectiva que fortalece en lugar de debilitar. Así que hablemos de lo primero que debes decirte a ti mismo cada mañana. Y puede que te sorprenda, porque no es lo que la mayoría de los oradores motivacionales sugerirían. Soy dueño de este día. No espero que este día salga bien. No intentaré hacer de este un buen día. Soy dueño de este día. Hay un mundo de diferencia entre abordar tu día como algo que te sucede versus algo que te pertenece. La propiedad lo cambia todo. Cuando eres dueño de algo, lo tratas de manera diferente, ¿no? Lo cuidas, tomas decisiones al respecto, no dejas que otros lo usen mal, proteges su valor. Un día son exactamente 86.400 segundos. Ricos o pobres, jóvenes o viejos, todos tenemos la misma asignación. Pero algunas personas exprimen un valor extraordinario de esos segundos, mientras que otros los dejan escapar. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen perpetuamente víctimas del tiempo? No tengo suficiente tiempo. ¿A dónde va el día? Siempre estoy atrasado. Estas son las declaraciones de alguien que ve el tiempo como su amo en lugar de su recurso. Compare eso con aquellos que son dueños de sus días. No tienen más tiempo, pero sí más propiedad. Toman decisiones sobre su tiempo en lugar de dejar que las circunstancias decidan por ellos. Recuerdo haber hablado con una madre soltera de 3 hijos que trabajaba en 2 empleos y estaba terminando su carrera. Cuando le pregunté cómo lo manejaba todo, dijo algo que nunca olvidaré. Cada mañana, antes de que mis pies toquen el suelo, me recuerdo a mí misma que este día es mío. No de mis jefes, no de mis hijos, no de mis profesores, mío. Y elijo compartirlo con ellos desde un lugar de fortaleza, no entregarlo desde un lugar de obligación. Eso es propiedad, y comienza en el momento en que te despiertas. Ahora, cuando te dices a ti mismo, soy dueño de este día, pasan varias cosas. Primero, te posicionas psicológicamente como quien toma las decisiones.
en lugar de quien las recibe. Segundo, creas un marco mental de responsabilidad. Los resultados de este día son principalmente tu creación. Y tercero, estableces una expectativa de intencionalidad. Los dueños no desperdician lo que es valioso para ellos. Pero la propiedad no se trata solo de control, sino también de administración. Es reconocer que cada día es un regalo y una inversión. Cómo usas el hoy determina los retornos que recibirás mañana. Quiero que pruebes algo mañana por la mañana. En el momento en que te vuelvas consciente, antes de revisar tu teléfono, encender las noticias o incluso hablar con otra persona, declara en silencio pero con firmeza: soy dueño de este día. Siente lo que pasa en tu cuerpo cuando haces esa declaración. Nota cómo tu postura puede cambiar, cómo tu respiración puede profundizarse, cómo tu mente puede agudizarse. Eso no es pensamiento positivo, eso es posicionamiento. Te estás posicionando en la causa, no en el efecto, de lo que sucede después. Por supuesto, decirte, soy dueño del día, es solo el comienzo. Ser dueño requiere acción. Significa tomar decisiones deliberadas sobre tu tiempo. Enfoca tu energía y tus respuestas. Significa reconocer que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está tu poder de elegir, y en tu elección reside tu crecimiento y tu libertad. Cuando alguien te corta el paso en el tráfico, eres dueño de tu respuesta. Cuando un proyecto fracasa, eres dueño de tu aprendizaje. Cuando aparece una oportunidad, eres dueño de tu decisión de aprovecharla o dejarla pasar. Este tipo de propiedad no es fácil. Exige que dejes de culpar a las circunstancias, a otras personas, a la mala suerte o al momento oportuno de tu situación. Requiere que te mires al espejo y digas: esta es mi vida, mi día, mi momento. Pero esto es lo que sucede cuando realmente abrazas esta primera mañana. Dejas de ser un pasajero en tu propia vida y te deslizas detrás del volante. Dejas de esperar las condiciones perfectas y comienzas a crear tu propio clima. Dejas de esperar que las cosas mejoren y comienzas a mejorarlas. La diferencia entre las personas exitosas y las personas fracasadas no es el talento, los recursos o la suerte, es la propiedad. Las personas exitosas son dueñas de sus días, sus decisiones, sus errores y su crecimiento. Las personas fracasadas alquilan sus vidas a las circunstancias. Así que, mañana por la mañana, antes que nada, dite a ti mismo: soy dueño de este día. Luego, vive como si lo sintieras. Acepto la incomodidad del crecimiento. La segunda cosa que debes decirte a ti mismo cada mañana es quizás la más desafiante. Acepto la incomodidad del crecimiento. Seamos honestos sobre algo. El crecimiento es incómodo. El aprendizaje es incómodo. El cambio es incómodo. Si estás esperando mejorar tu vida cuando se sienta cómodo hacerlo, estarás esperando para siempre. La mayoría de la gente malinterpreta la comodidad. Creen que es una condición a la que aspirar, pero la comodidad no es tu amiga, es la enemiga de tu potencial. Mira la naturaleza. Nada en la naturaleza crece en una zona de confort. Las semillas deben abrirse y atravesar la tierra. Los pájaros deben abandonar el nido. Las serpientes deben mudar su piel. La oruga debe disolverse por completo antes de convertirse en mariposa. Sin embargo, de alguna manera, los humanos nos hemos convencido de que podemos crecer sin dejar de estar cómodos. No podemos, y en el fondo, lo sabemos. Piensa en algo significativo que hayas logrado. ¿Sucedió dentro de tu zona de confort o requirió que te esforzaras? Que te arriesgaras a sentir ese nudo de incertidumbre en el estómago. El gimnasio proporciona la metáfora perfecta. ¿Cuándo ocurre el crecimiento muscular? Cuando las fibras musculares se estresan hasta el punto de daño microscópico y luego se reparan más fuertes que antes. Sin estrés, no hay crecimiento. El mismo principio se aplica a cada aspecto de tu desarrollo. Cuando te dices a ti mismo cada mañana: acepto la incomodidad del crecimiento, estás haciendo un cambio psicológico profundo. Estás replanteando la incomodidad de algo que debes evitar a algo que debes dar la bienvenida, porque indica que te estás expandiendo. Un cliente una vez me dijo que todas las mañanas se miraba al espejo y se preguntaba: ¿qué me va a incomodar hoy? No porque fuera masoquista, sino porque entendía que, al otro lado de esa incomodidad, estaba la persona en la que quería convertirse. Esta declaración
Acepto la incomodidad del crecimiento. Cambia la forma en que abordas tu día de maneras fundamentales. Cuando suena la alarma y la cama cálida se siente tan acogedora, reconoces la incomodidad de levantarte temprano como el camino a la productividad, no como una aflicción que evitar. Cuando tu mente se ahoga al abordar el proyecto más desafiante de tu lista, ves esa resistencia como una brújula que apunta hacia tu trabajo más importante. Cuando la conversación que necesitas tener con un colega, un cónyuge o un hijo se siente abrumadora, entiendes que las relaciones significativas requieren la incomodidad de la honestidad y la vulnerabilidad. Ahora bien, aceptar la incomodidad no significa buscar el sufrimiento por sí mismo. Significa reconocer que esa incomodidad temporal, al servicio de tu crecimiento, no es solo aceptable, es esencial. Demasiadas vidas se ven disminuidas por evitar la incomodidad necesaria. ¿Cuántas conversaciones cruciales nunca ocurren? ¿Cuántos sueños mueren en la brecha entre la intención y la acción? Porque esa brecha está llena de incomodidad. He conocido personas que se han quedado en trabajos que odian durante décadas, porque la incomodidad del cambio se sentía mayor que la incomodidad del estancamiento. He conocido a otros que han permanecido en relaciones poco saludables, porque la familiaridad de la disfunción se sentía más segura que la incertidumbre de comenzar de nuevo. La tragedia no es solo que sufrieron, es que sufrieron sin propósito ni progreso. La comodidad puede ser una jaula que construimos alrededor de nosotros mismos, barra por barra, día a día, elección tras elección. Al poco tiempo, la jaula se siente como protección, cuando en realidad es una limitación. ¿En qué podría convertirse tu vida si cada mañana te recordaras a ti mismo que el crecimiento y la comodidad no pueden coexistir? ¿Qué podrías intentar? ¿Qué riesgo podrías tomar? ¿Qué cambios podrías hacer? Recuerdo a una mujer que asistió a uno de mis seminarios. Tenía 60 años y acababa de comenzar una empresa de tecnología, una industria en la que no tenía experiencia y donde a menudo era la persona de mayor edad en la sala por 3 décadas. Le pregunté cómo manejó la empinada curva de aprendizaje y los errores inevitables. Ella sonrió y dijo: «Cada mañana me miro al espejo y digo, hoy será incómodo, y así es como sé que sigo creciendo. Luego me pongo a trabajar». Ella entendió algo vital: la incomodidad nunca desaparece. Simplemente desarrollas una relación diferente con ella. La reconoces como la sensación de romper límites, de convertirte en más de lo que eras ayer. Así que, mañana por la mañana, después de haber declarado tu propiedad del día, dite a ti mismo: abrazo la incomodidad del crecimiento. Luego, observa cómo esa declaración transforma los obstáculos en oportunidades. Porque cuando ya no le temes a la incomodidad, te vuelves imparable. Me concentro en lo que puedo controlar. La tercera declaración, que debe convertirse en parte de tu ritual matutino, aborda una de las mayores fuentes de frustración, ansiedad y energía desperdiciada en nuestras vidas. Es simple pero profunda. Me concentro en lo que puedo controlar. En este mundo complejo, estamos constantemente bombardeados con situaciones, noticias y circunstancias que nos afectan, pero que están completamente fuera de nuestra esfera de influencia. La economía fluctúa, el clima cambia, otras personas toman decisiones que nosotros no tomaríamos, los sistemas operan de maneras que no diseñamos, y sin embargo, ¿cuánta de nuestra energía mental y emocional invertimos en estos incontrolables? ¿Con qué frecuencia nos agotamos empujando contra muros inamovibles? Hay una ley fundamental de la efectividad que muchos ignoran. Tu impacto es directamente proporcional a tu enfoque en lo que realmente puedes influenciar. Piensa en un jardín. Un jardinero experto no pierde el tiempo preocupándose por la helada de la semana pasada o la temperatura de mañana. Se enfoca en lo que puede controlar: la calidad del suelo, el espaciamiento de las plantas, la consistencia del riego, la protección. Tu vida es ese jardín, y cada mañana tienes la opción de dónde dirigir tu preciosa atención y energía. Cuando te dices a ti mismo: me concentro en lo que puedo controlar, estás estableciendo un filtro para tu día. Estás declarando que invertirás donde tu inversión pueda rendir frutos. Esto no se trata de ignorar los problemas o ser pasivo. Se trata de ser estratégico con tus recursos más valiosos: tu atención, tu energía y tu esfuerzo. Una vez trabajé con un ejecutivo que estaba casi incapacitado por la ansiedad.
debido a las condiciones del mercado que amenazaban su industria. Cada mañana se despertaba revisando los últimos indicadores económicos, desarrollos políticos y movimientos de la competencia. Para cuando llegaba a su oficina, ya estaba mentalmente agotado y aún no había hecho nada productivo. Le sugerí un cambio simple en su rutina matutina. Antes de ver noticias o informes, se tomaba 5 minutos para escribir en qué aspectos de su negocio podía influir directamente ese día. Luego, se comprometía a concentrar 8 de su energía solo en esos elementos. La transformación fue notable. No solo disminuyó su ansiedad, sino que su efectividad aumentó al concentrar sus esfuerzos donde podían marcar la diferencia. De hecho, fortaleció la posición de su empresa, a pesar del desafiante entorno externo. Ahora, concentrarse en lo que se puede controlar requiere una autoevaluación honesta. Necesitamos reconocer los 3 círculos concéntricos de nuestra experiencia. El primer círculo contiene lo que se puede controlar directamente: los pensamientos, las palabras, las acciones, las respuestas, cómo se prepara uno, cómo gasta su tiempo, lo que aprende y con quién se relaciona. El segundo círculo abarca lo que se puede influir, pero no controlar: cómo responden los demás, la cultura del equipo, el desempeño de las personas que se asesoran y los resultados de los proyectos a los que se contribuye. El tercer círculo contiene lo que no se puede controlar ni influir: el clima, la economía, la mayoría de los eventos mundiales, las opiniones y elecciones de otras personas, el pasado. La efectividad y la paz mental provienen de concentrarse principalmente en el primer círculo, en segundo lugar, en el segundo, y aceptar en lugar de luchar contra el tercero. La declaración de esta mañana: me concentro en lo que puedo controlar, se convierte en una brújula que dirige hacia la acción productiva y aleja de la preocupación improductiva. Cuando un proyecto no progresa según lo planeado, esta mentalidad guía a preguntar: ¿qué aspecto de esto puedo impactar directamente hoy? Cuando una relación es tensa, impulsa a considerar: ¿qué puedo contribuir para mejorar esto? Cuando las circunstancias parecen abrumadoras, recuerda identificar el pequeño paso que está al alcance. Recuerdo haber hablado con alguien que había perdido casi todo en un desastre natural. Le pregunté cómo encontró la fuerza para reconstruir. Me respondió: todas las mañanas me preguntaba, ¿qué cosa puedo controlar hoy? Algunos días era solo mi actitud, otros días era hacer una llamada telefónica o completar un formulario. Pero concentrarme en esa única cosa controlable me mantuvo avanzando cuando todo lo demás se sentía caótico. Ese es el poder de esta declaración. No niega las dificultades, las destila hasta lo que es procesable ahora. Algunos podrían malinterpretar este principio como una excusa para no preocuparse por problemas más grandes o no trabajar hacia un cambio sistémico, pero eso no es de lo que estamos hablando. Se puede preocupar profundamente por las cosas que están fuera de nuestro control, mientras se enfoca la energía en el punto de mayor influencia. De hecho, el cambio más efectivo proviene de este enfoque. Los creadores de la historia entendieron bien este principio. No desperdiciaron energía despotricando contra todo lo que estaba mal. Identificaron precisamente dónde podían ejercer influencia y concentraron allí sus esfuerzos. Así que, mañana por la mañana, después de declarar tu propiedad del día y abrazar la incomodidad del crecimiento, dite a ti mismo: me concentro en lo que puedo controlar. Luego, observa cómo tu eficacia se multiplica a medida que tu frustración disminuye. Porque cuando dejas de empujar contra muros que no se mueven, encuentras puertas que nunca antes habías notado. Entrego valor antes de esperar retorno. La cuarta declaración del momento habla de un principio fundamental del éxito que va en contra de mucho de lo que enseña nuestra cultura de gratificación inmediata. Cada mañana debes decirte a ti mismo: entrego valor antes de esperar retorno. Este principio es tan antiguo como la civilización misma, pero sigue siendo revolucionario en su aplicación. La mayoría de las personas tienen la ecuación al revés. Primero se enfocan en lo que pueden obtener y luego en lo que pueden dar. Se preguntan por qué las oportunidades parecen limitadas. Las relaciones siguen siendo superficiales y las recompensas llegan lentamente, si es que llegan. El secreto de la abundancia en cualquier área de la vida es revertir este enfoque. Dar primero, recibir después. Ahora, necesito ser claro sobre algo.
Esto no se trata de martirio ni de que se aprovechen de ti. Se trata de comprender una ley profunda de la psicología humana y la dinámica del mercado. El valor precede a la compensación. Piénsalo de esta manera. En la naturaleza, el agricultor debe plantar antes de cosechar. El esfuerzo viene antes de la recompensa. El insumo antes del resultado. Sin embargo, muchos abordan sus carreras, relaciones y desarrollo personal con una mentalidad de cosecha antes de haber hecho ninguna siembra. Cuando te dices a ti mismo cada mañana, entrego valor antes de esperar retorno, estás programando tu mente para buscar oportunidades de contribuir en lugar de oportunidades de ganar. Irónicamente, este es el camino más rápido para obtener lo que deseas. Había un joven profesional que no podía entender por qué no avanzaba en su carrera. Cuando examinamos su enfoque, el problema se hizo evidente. Su atención principal estaba en su próximo ascenso, aumento o reconocimiento. Sus preguntas diarias eran: ¿qué obtendré hoy? ¿Cuándo me notarán? ¿Por qué no me han recompensado? Le sugerí un cambio simple pero desafiante. Durante los siguientes 90 días, haría preguntas diferentes. ¿Dónde puedo agregar valor inesperado hoy? ¿Cómo puedo facilitar el trabajo de otra persona? ¿Qué problema puedo resolver que ni siquiera está en la descripción de mi trabajo? Los resultados fueron predecibles para quienes entienden este principio. En 6 meses, recibió el ascenso que había estado buscando durante 2 años. ¿Por qué? Porque se convirtió en el tipo de persona que la organización no podía permitirse mantener en el nivel actual. Esta declaración matutina transforma la forma en que aborda cada interacción y oportunidad. Cambia su enfoque de la extracción a la contribución en su trabajo. Significa entregar constantemente más de lo requerido o esperado. No ser un felpudo, sino ser indispensable en sus relaciones. Significa considerar lo que otros necesitan antes de decir lo que quiere. No como manipulación, sino como un servicio genuino en su comunidad. Significa ofrecer voluntariamente su tiempo, talentos o recursos sin un beneficio inmediato. No como caridad, sino como inversión. La paradoja es que, al enfocarse primero en brindar valor, en realidad se posiciona para recibir mayores retornos que si se hubiera enfocado en los retornos en sí mismos. Esto no es solo filosófico, es práctico. Piense en los productos, servicios o personas que más valora. ¿No comparten todos esta característica de brindar valor más allá de las expectativas? ¿No son todos dadores antes de ser receptores? Recuerdo haber hablado con el fundador de una empresa de gran éxito sobre su filosofía empresarial. Dijo algo sorprendente. Nunca hablamos de cómo maximizar las ganancias. Hablamos obsesivamente sobre cómo maximizar el valor para nuestros clientes. Las ganancias se cuidan solas. Este principio se extiende más allá de los negocios. Las personas más respetadas en cualquier campo, maestros, médicos, líderes artísticos, comparten esta orientación hacia dar valor primero. Pero aquí hay una distinción crítica. Entregar valor primero no significa nunca recibirlo. Significa comprender la secuencia adecuada. Plantar, luego cosechar. Contribuir, luego recolectar. Dar, luego recibir. Cuando invierte este orden, esperando recibir antes de entregar valor, crea resistencia, resentimiento y cierres de puertas. Piense en cómo reacciona ante alguien que claramente quiere algo de usted antes de haber ofrecido algo de valor. El vendedor que se lanza a su discurso sin comprender sus necesidades. El conocido que pide favores sin construir una relación. El colega que quiere crédito antes de completar su trabajo. Ahora contraste eso con cómo responde a aquellos que primero buscan comprender, servir, contribuir. Su punto de vista cambia, ¿no es así? Se abre en lugar de cerrarse. Se involucra en lugar de retirarse. Ese es el poder de esta cuarta declaración de la mañana. Lo posiciona como un creador de valor, en lugar de simplemente un buscador de recompensas. Y esto es lo fascinante. Cuando entrega valor primero de manera constante, rara vez tiene que preocuparse por el retorno. Tiende a volver multiplicado, porque cuando se conoce a sí mismo como alguien que constantemente da valor primero, nunca tiene que preocuparse por lo que recibirá. Estoy agradecido por lo que es mientras trabajo hacia lo que podría ser. La quinta y última declaración que debe hacer cada mañana habla de uno de los equilibrios más delicados de la psicología humana. Estoy agradecido por lo que es mientras trabajo hacia lo que podría ser.
Esta declaración aborda una paradoja con la que muchos luchan. ¿Cómo permanecer agradecido por mis circunstancias actuales, mientras me esfuerzo simultáneamente por mejorarlas? ¿Cómo evito las trampas gemelas de la satisfacción complaciente y la insatisfacción crónica? La respuesta está en comprender que la gratitud y la ambición no son fuerzas opuestas, sino poderes complementarios que, cuando se alinean correctamente, crean un estado único de satisfacción motivada. La mayoría de las personas caen en uno de dos extremos: o están tan concentrados en lo que falta o en lo que sigue que nunca aprecian lo que tienen, o son tan tolerantes con su situación actual que pierden el impulso de crecer y lograr. Ninguno de los extremos nos sirve bien. El esfuerzo constante sin gratitud conduce al vacío. Lograr metas pero nunca sentirse realizado por ellas. La gratitud sin aspiración conduce al estancamiento. Apreciar dónde está, pero nunca convertirse en lo que podría ser. Cuando se dice a sí mismo, estoy agradecido por lo que es mientras trabajo hacia lo que podría ser, está estableciendo una posición psicológica de apreciación y avance. Recuerdo trabajar con un empresario que estaba perpetuamente insatisfecho. Sin importar qué hito alcanzara su empresa, solo podía ver cuánto les quedaba por recorrer. Su equipo se estaba agotando por su empuje constante, y él mismo estaba experimentando el éxito vacío de logros que no traían alegría. Lo desafié a comenzar cada mañana escribiendo 3 cosas específicas por las que estaba agradecido sobre su negocio exactamente como era, no como sería algún día, sino como existía ese día. Luego, desde ese lugar de apreciación, identificaba las áreas más importantes para el crecimiento y la mejora. El cambio tanto en su liderazgo como en su realización personal fue profundo. Al encontrar gratitud por el presente mientras seguía trabajando hacia el futuro, creó un enfoque sostenible para progresar. Su equipo se sintió apreciado por sus contribuciones actuales e inspirado hacia mayores posibilidades. Este principio se aplica en todas las dimensiones de la vida. En su desarrollo personal, significa valorar quién es hoy mientras se convierte en quien aspira a ser. En sus relaciones, significa apreciar a las personas como son y alentar su máximo potencial. En su carrera, significa reconocer los logros actuales mientras se busca un mayor impacto. La actitud sin crecimiento se convierte en complacencia. El crecimiento sin gratitud se convierte en agotamiento. Juntos, crean un éxito sostenible. Hay una poderosa razón psicológica para esta declaración matutina. La investigación muestra que la gratitud activa las vías de recompensa del cerebro y reduce las hormonas del estrés, creando un estado óptimo tanto para el bienestar como para el rendimiento. Mientras tanto, tener objetivos de crecimiento claros activa la motivación y el enfoque. Cuando se combinan, crean un entorno neuroquímico ideal, tanto para la felicidad como para el logro. Este equilibrio no siempre es fácil de mantener. Nuestras mentes tienden a fijarse en lo que está mal y necesita cambiar o en defender el statu quo. La declaración diaria es una forma de restablecer conscientemente este equilibrio. Recuerdo una conversación con una mujer que había superado obstáculos extraordinarios en su vida. A pesar de la pobreza infantil, la educación limitada y los reveses tempranos, había creado una vida de significado, contribución y éxito. Le pregunté sobre su mentalidad a través de esos desafíos. Ella dijo, cada mañana me tomaba un momento para estar genuinamente agradecida por exactamente donde estaba. Incluso cuando donde estaba parecía terrible, encontraba algo real que apreciar. Entonces miraba hacia adelante con determinación, no desesperación. Estar agradecida no significaba que quisiera quedarme allí, solo significaba que no estaba luchando contra la realidad, mientras trataba de cambiarla. Eso es sabiduría. Luchar contra lo que es crea tensión y resistencia, lo que en realidad hace que el cambio positivo sea más difícil. Aceptar lo que es, mientras se visualiza lo que podría ser, crea flujo y posibilidad. Así que cada mañana, después de tus primeras 4 declaraciones, dite a ti mismo, estoy agradecido por lo que es mientras trabajo por lo que podría ser. Luego, identifica aspectos específicos de tu realidad actual para apreciar, junto con visiones específicas de lo que estás creando, porque el camino hacia un futuro extraordinario comienza reconociendo el regalo de tu presente. El poder de tu declaración matutina. Estas 5 declaraciones, cuando se hacen parte de tu ritual matutino diario,
tiene el poder de remodelar fundamentalmente tu experiencia de vida. No son hechizos mágicos ni afirmaciones vacías. Son declaraciones de posicionamiento que te colocan en la relación óptima contigo mismo, tus circunstancias y tus posibilidades. Revisemos. Soy dueño de este día. Esto te posiciona como la principal fuerza creativa en tu vida, no como una víctima de las circunstancias. Abrazo la incomodidad del crecimiento. Esto replantea los desafíos como caminos en lugar de obstáculos. Me concentro en lo que puedo controlar. Esto dirige tu energía hacia puntos de apalancamiento, en lugar de limitaciones. Entrego valor antes de esperar retorno. Esto te establece como un creador de oportunidades, en lugar de simplemente un buscador de ellas. Estoy agradecido por lo que es mientras trabajo por lo que podría ser. Esto equilibra la apreciación con la aspiración. Juntas, estas declaraciones crean una mentalidad de progreso empoderado, reconociendo la realidad mientras se crea posibilidad. Ahora, hay algo importante que entender sobre estas declaraciones matutinas. Su poder no proviene solo de decirlas, sino de vivirlas. Deben pasar de tus labios a tus decisiones, de palabras a acciones. La brecha entre saber y hacer es donde la mayor parte del potencial permanece sin cumplirse. Muchos escucharán estos principios y no estarán de acuerdo. Tal vez incluso los escriban y luego continúen viviendo exactamente como lo hacían antes. Pero tienes la oportunidad de ser diferente, de estar entre aquellos que no solo consumen sabiduría, sino que la aplican, que no solo escuchan buenas ideas, sino que las encarnan. ¿Cómo podría ser tu vida si estas 5 declaraciones guiaran no solo tus mañanas, sino tus momentos? ¿Qué podría cambiar en tu trabajo, tus relaciones, tu salud, tu impacto? Lo maravilloso de la transformación personal es que no requiere el permiso o la participación de nadie más. Puede comenzar con una decisión, fortalecer la práctica y aumentar a través de la constancia. Así que mañana por la mañana, cuando tomes conciencia antes de alcanzar tu teléfono o responder a cualquier demanda, date el regalo de estas 5 declaraciones. Dilas a ti mismo con convicción. Siente su verdad en tu cuerpo. Imagínalas dando forma a tus próximas horas. Luego, observa lo que sucede, no solo mañana, sino a medida que los días se convierten en semanas y las semanas en meses. Observa cómo estas simples declaraciones, adoptadas constantemente, comienzan a alterar tus decisiones, tus hábitos, tus relaciones y, en última instancia, tu vida. Porque la vida extraordinaria que deseas no proviene de circunstancias extraordinarias, proviene de un pensamiento extraordinario traducido en días ordinarios. Y esa traducción comienza a primera hora cada mañana, con lo que eliges decirte a ti mismo antes de que el mundo te diga algo más.